población, el crecimiento es de 8.7% respecto a enero 2025, con 65.918 turistas adicionales. Frente a 2024, el aumento es de 11.3% en comparación 2019, año de prepandemia, crecimiento de 38.1%, lo que representa 227.649 turistas más. Wow. Así es que vamos creciendo, vamos avanzando. El ministro Collado atribuyó estos resultados a la promoción internacional, a la conectividad aérea y a la confianza en el destino. Hasta ahí los números. Ahora, lo que los números no dicen sobre esto, nosotros hacemos hincapié en la importancia que tiene ver a un sector tan pujante como el turismo, verlo detenidamente. La pregunta de la gente en todos los días en los barrios de Santo Domingo es que y los municipios de la línea noroeste, en las comunidades de Pedernales, Miches, Valladolid, y el turismo rompe récords en todos los meses. ¿Por qué entonces, si todo eso pasa, si los números están ahí, si la productividad está ahí, por qué si todo eso pasa, las comunidades aledañas siguen sin agua potable, siguen sin acceso, sin una viabilidad correcta que los haga sentir como seres humanos, y no que están en lo botado, dicen en República Dominicana, Freddy, ¿verdad? Que están en lo botado, que están con unas facilidades, para ponerlo bonito, sumamente inferior a lo que un ser humano debiese tener. Y esto adyacente justamente al paraíso terrenal en el Caribe que le brindamos al mundo para que vengan. Son las preguntas que nos hacemos. Volvemos aquí con algunas cuestiones importantes. La gente también se pregunta por qué la escuela sigue sin techado, colindando con hoteles y con zonas turísticas. Porque el turista tiene ojos, señores. El turista, aunque se mantenga la mayor parte del tiempo en ese paraíso terrenal aquí en el Caribe, ellos ven, huelen, olfatean, reciben, hasta del avión, hasta el autobús, ven lo que colinda con ese hotel. Entonces las justicias y las injusticias se ven en todo el mundo. Sobre esto, quiero que empecemos por lo básico, Freddy. El turismo representa el 15% y el 18% del PIB dominicano. Entre esos números anda. Genera el 20% y el 25% de las divisas de empleo y cientos de miles de personas que de ahí se benefician. Esta es la fotografía macro. Esto nos dice los datos. Pero ¿son estos correctos, sí o no? ¿Por qué no se ve Freddy Aguas Vivas, hombre que siempre que hay un dinerito por ahí olfateando a ver dónde se gastan esos cuartos, Calderón? ¿Por qué esos cuartos, que son tantos, no dan para que, como decía Hipólito, pica y boroné? ¿Por qué no le cae una borona a los sectores aledaños a estos grandes polos turísticos? Bueno, mira, el término gerencia es utilizado para vincularlo un poco a la eficiencia. Tú bien gerenteas un negocio cuando eres capaz de ponerlo a producir, que se sientan las ganancias. Un país tiene las mismas condiciones, tú necesitas administrar bien lo que es el gasto público, la calidad del gasto público, para tú poder aspirar a que eso se derrame, a que eso se siente en la población. Te pueden entrar 100.000 millones de dólares, pero si tú no tienes un criterio para invertirlo en cuestiones fundamentales para el desarrollo, infraestructura, inversión. Por ejemplo, nosotros estamos combinados como nación a ser autosuficiente en la cuestión alimentaria. No hay ninguna razón del mundo, con la cantidad de terreno que tenemos, con las disponibilidades, para que este país la fertilidad, aparte de lo que tenemos. Este país sea autosuficiente. Ahora, si no somos capaces de tener una política agropecuaria adecuada para sustituir las importaciones, entonces nosotros vamos a estar embrollados todo el tiempo, porque hay gestiones en el Ministerio de Agricultura que han sido brillantes y hay gestiones que han sido pésimas, ridículas. Entonces, eso pasa en cualquier renglón de la... Por ejemplo, lo que se está haciendo en inversión. Cuando tú dices, bueno, el metro de los Alcarrizos debe transportar 100.000 personas al día. Entonces, ya la calidad del transporte se va viendo por la inversión que se está haciendo en áreas tan básicas como comunicación, transporte, vivienda, salud, educación. Cada uno de esos renglones debe ser bien atendido. Si el gobierno no tiene un criterio gerencial de decir, no, los puntos fundamentales para el desarrollo del país, para el desarrollo de la nación,
se basan en esto y lo otro. Entonces puede entrar todo el dinero de la remesa, todo el dinero del turismo, todo el dinero de lo que tú quieras, y si se malgasta o si mal invierte, ese dinero no se va a reflejar en el Producto Interno Bruto como un crecimiento económico y tú no vas a ver en tus bolsillos los resultados de ese crecimiento. Por eso yo pienso que la lucha que se ha tenido siempre para que el gobierno reenfoque su criterio de inversión, para que el gobierno... Tú sabes lo que es, por ejemplo, tú llegas al colmo de los males cuando tú empiezas a coger prestado para pagar intereses de las deudas que tú tienes. Yo le cogí prestado 100,000 pesos a un casacambista, al módico 20, y resulta que este mes cuando llegan los intereses que tengo que llevarle 3,000 pesos, yo cojo prestado al 20 para pagar los 3,000 pesos que se te va haciendo una montaña. Las naciones son igualitas. Este país, el endeudamiento a que estamos llegando es inmensamente superior a la capacidad de endeudamiento que tiene el país. Y por eso yo entiendo que nosotros, si no cogemos este dinero del turismo, por ejemplo, el papel de David Collado como ministro de turismo es traer turistas para acá y que ese sector crezca. Ese crecimiento económico es real y está ahí. Ahora, ¿para dónde coge? Ya David no sabe cómo él le trae al gobierno turistas y los pone a gastar en nuestras playas, en nuestros cruceros. Pero después los turistas han gastado su cuarto. Es al fisco que entra todo ese dinero y entonces, ¿qué culpa tiene David que eso sea bien o mal administrado? La función de David es traer turistas. Sí. Que cada mes rompa el récord del mes anterior y nosotros tengamos un turismo floreciente. Y un puntito extra para los 2 centavos extra que Iván agrega siempre. La ñapa. Cuba está en una situación, por una presión del imperialismo norteamericano, de esa acción perversa y brutal del imperialismo que es insaciable, el monstruo, como le llamaba José Martín. Cuba está en una situación de colapso en términos económicos, de combustible, de todo. Lo tienen bloqueado, estrangulándolo. Señores, es una oportunidad de oro para que nosotros digamos, no nos alegramos del mal de nadie. No queremos que usted se enferme, pero si el médico le receta, vaya a la farmacia. O sea, un anuncio que tú dices, no queremos ningún mal para Cuba, no queremos ningún tipo de colapso en Cuba, pero si ya eso está sucediendo, bueno, vamos a aprovechar en este momento las condiciones extraordinarias que la geopolítica nos ha brindado y vamos a sacarle provecho a nuestro turismo. Freddy, una pregunta clave, y siempre me refiero a Freddy, porque Freddy, aparte de ser periodista, autor de letras, bestseller dominicano, sabe mucho de finanzas. De hecho, algunas de sus publicaciones tienen que ver con eso. Y hablando de números y finanzas, como todas las posibilidades de Banninter, ¿verdad? Sí. Hablando de finanzas, yo quiero que Freddy me diga qué tanto de esa gran bonanza que produce el turismo llega realmente a las arcas del Estado. ¿Qué tanto se va a países que son socios de hoteleros aquí, de España, de Europa, otros países? ¿Y qué tanto llega realmente al Estado? Mira, muy poco. Es un dilema que hemos discutido siempre durante décadas. Se ha dicho, bueno, pero los hoteleros tienen lo que se llama los tour operadores. Los tour operadores te venden viajes completos, pero te lo venden en Rusia, en Canadá, en Francia. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Van al tour operador allá, a la agencia de viajes, compran su boleto de toda la familia, dan un tarjetazo allá y ese dinero se queda en Inglaterra, se queda en Rusia, se queda en España. Pero entonces los servicios que están aquí son pagados allá. Ahora, hay un derrame que tiene que llegar obligatoriamente a la República Dominicana, porque si yo vendí 10 habitaciones, a mí hay que pagarme esas 10 habitaciones aquí. Ahora, como tú dices, hay hoteleros que tienen la habilidad, para no decir otro término más duro, tienen la habilidad de tener un socio aquí que tiene cuenta allá y dice, no, deposítamelo allá en mi otra empresa. Y mucho dinero que debe venir aquí no está llegando. Es un asunto que hay que estudiarlo. Sí. Yo me imagino que el ministerio, tanto el de Hacienda como el Ministerio de Turismo, deben saber cómo se mueve esa parte de los La ñapa ahora, el otro centavo que se te queda es el siguiente. Los hoteles aquí han estado históricamente bajo un régimen de excepción de tributos.
Esa gente- Sí, pero eso nomás hace 30 años. O sea, Exacto. tampoco es mucho Háblame tiempo. de eso y deja tu sarcasmo. Háblame de eso, Freddy. Aquí, Bajo Confotur. ninguno de ustedes, bueno, Cook es muy muchacho y todos son muy jóvenes. Sí. Aquí llegó un ministro de Balaguer de turismo, don Ángel Miolán, que era un enfermo con el turismo, pero andaba predicando el turismo 30 años atrás, 40 años atrás, cuando aquí no se veía ni, bueno, el turista más cercano que pasaba era lo que pasaba en el tránsito para Cuba. Y entonces había un eslogan porque la prédica de Ángel Miolán, de no, que este país va a ser una tacita de oro, el turismo y turismo y turismo, pues no venían los turistas, entonces la gente le dice, ¿y los turistas dónde están? En la mente de Miolán. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con ese criterio de que los turistas aparezcan o no aparezcan? Que se pudo comprobar, después que se le hicieron las exenciones de impuestos al clase turístico, porque él logró una política de incentivos. En la primera etapa de esa capa de incentivos turísticos, se aprobó 20 años de exención total de impuestos de beneficio al sector turístico para que se reinvirtiera en la zona turística y los polos turísticos se fueran desarrollando. Ahí es que se aprueba Punta Cana como polo turístico, la zona de Bávaro y Punta Cana, porque aquí era Puerto Plata, la tacita de oro era Puerto Plata y la gente no se salía. Después empezó Samaná. Cuando hablo de Puerto Plata, hablo de Puerto Plata, Sosúa, Cabaret, esa zona ahí. Y después empezó Samaná a tener cierto. Pero seguían siendo dos politos turísticos. Cuando se hace Playa Dorada en Puerto Plata, que en los años 70 y pico, 80, se hace Playa Dorada, fueron 12 grandes complejos hoteleros congregados en un sector que se llamaba, ahí en la zona de Puerto Plata, ¿verdad? Y esos incentivos fueron dando resultados, porque fue creciendo el turismo. ¿Qué pasó con eso? Señor, el turismo recibió tanto apoyo del gobierno en ese aspecto, que 40 años después siguen teniendo los incentivos, porque eso era un incentivo para impulsarte en tus primeros años, como hay tanto riesgo en la inversión, para que tú pudieras hacer una inversión turística y recuperar tu inversión, te dieron 20 años de exención de impuestos. O sea, el Estado financió el desarrollo turístico de todas esas grandes corporaciones hoteleras. Y entonces resulta que se han quedado enganchados de eso, señores. Y esta es la hora que el Estado no ve ningún tipo de incentivo turístico, incentivo económico, porque los hoteles siguen trabajando con grandes beneficios. Todo el crecimiento que han tenido se nota, aeropuertos, grandes complejos, y resulta que el Estado oliendo donde guisa. Así es. Nelson Enrique. Bueno, yo quería, por el poco tiempo también que ya nos queda, quiero resumir el tema en dos partes. Una es un comentario que lo hablaba fuera de pantalla con Freddy. Para que ustedes tengan una idea, yo le dediqué mi vida, casi mi vida completa al turismo, 30 años de mi edad. Entonces quiero básicamente decirles cuál es el problema y cuál es la situación también para las comunidades que viven cerca de los hoteles. La pregunta es si lo que nosotros tenemos en República Dominicana es un turismo récord o un desarrollo de alguna manera postergado. 825.847 turistas en un mes. Los números brillan, las estadísticas celebran, el motor económico ruge, pero hay un problema. En los pueblos donde están los hoteles la historia se escucha completamente distinta. Allá la gente ha visto pasar el dinero, ha visto pasar a los turistas, las guaguas llenas, los camiones y el ruido constante del progreso. Han visto como donde antes se bañaban, hoy hay muros. Esa es la realidad. Como lo que era público ahora es privado. Como la playa se convirtió en marca. Y todo eso sería entendible si ese crecimiento trajera mejores pupitres, laboratorios, más escuelas, centros de salud dignos, etc. El problema hoy es que no hay nada de eso, lamentablemente, en las comunidades. Y yo le comentaba a los chicos que ¿cuál es el problema? El problema es el modelo que nosotros tenemos en la República Dominicana. No logramos que haya una derrama económica en las comunidades donde quedan los hoteles. Yo le pongo un ejemplo y se lo decía a Billy Jerónimo antes de partir el programa.
Yo conozco una señora al lado de un hotel que vale 100 millones de dólares que cuando yo llegué en 1993 era pobre. Hoy sigue siendo pobre. Y yo recuerdo siempre que había una casa, cuando tú venías del aeropuerto de Punta Cana, una chabola. Era una casa bien, bien pobre y tú venías al aeropuerto de Punta Cana y los turistas se preguntaban, pero ¿qué hace esa señora ahí? Sí, ¿por qué nadie le ayuda? ¿Por qué nadie le compra una casita? Mientras esa señora, finalmente la señora la sacaron de ahí porque el aeropuerto nuevo de Punta Cana seguramente tuvieron que comprar ese terreno para la ampliación. El tema no es, como yo le decía también a Freddy, no es una crítica a David Collado, en eso tiene razón Freddy, su labor es esta, traer turistas para acá. Ahora, tenemos que buscar la manera de cambiar el modelo económico de la República Dominicana, porque lo que crispa a las sociedades, lo que crispa a los pueblos, es cuando el dinero pasa frente a mis ojos y no queda nada. En Higüey no hay un hospital de última generación. No hay mejores escuelas porque inauguran mejores hoteles. Ahí está el problema, Iván Yael. Así es, yo quiero que Jerónimo me dé 2 centavitos rápidos antes de pasar al siguiente tema. ¿Qué tú piensas de esto? Y el aspecto, Billy, de un contrato, una cesión de una ventaja, una exención de impuestos que deja de pagar el inversor turista de República Dominicana. ¿Cómo puede República Dominicana exigir al menos una explicación de por qué todavía sigue esta gente con exenciones cuando el gremio, el sector tiene tantos beneficios ya? Mira, yo creo que hay un tema de criterio de inversión. Por ahí inicia. Yo busqué, como decía mi abuelo, cuando uno le hacía una pregunta de algo, vaya al mataburro, al diccionario o al libro. Y yo busqué las principales funciones del ministro de Turismo y la quiero compartir con nuestra audiencia. Planificación y fomento. Planificar y fomentar las actividades de la industria turística. Regulación. Establecer normas, regulaciones para la industria turística. Promoción. Promover el turismo en el país y a través de las oficinas de promoción turísticas en el extranjero. Desarrollo de infraestructura. Fomentar la construcción, financiamiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura turística. Atracción de inversiones. Proteger y promover las inversiones extranjeras en el sector turístico. Gestión de destinos. Gestionar y desarrollar destinos turísticos sostenibles y competitivos. Y por último, calidad de servicio. Velar por la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en el país. Entonces, ¿por qué quise compartir con nuestra audiencia y el panel las principales funciones del ministro de Turismo? Es que ahí no habla de inversiones a la comunidad. O sea, es como dice Iván, tenemos un sector que todos los días más va en crecimiento, que todos los días más o meses tenemos altos niveles estadísticos de turistas llegando a nuestro país. Y eso está bien, eso podemos aplaudirlo. Bien por David Collado. Pero el tema es gerencial. Hay un contraste penoso y es, estamos creciendo como país en materia de turismo. Todos los años vienen turistas aquí a nuestra playa, a nuestros hoteles, a nuestras zonas coloniales. Pero detrás de todo eso hay una pobreza extrema. La misma empleomanía del sector turístico es pobre, Nelson. Tú ves que salen de los hoteles los empleados ya cuando hay cambio de turno, en motorcito y pasolita. Desde Punta Cana hacia Higüey, hacia Samaná, hacia sus zonas. Y tú vas a donde viven esas personas y el contraste es muy distinto. Y siguen siendo pobres, Billy, porque además antes te daban alojamiento. Hoy ya no da. Pero el espacio ya no da para darle alojamiento a todos los empleados. No, pero oye algo. Nosotros, que vamos desde la capital, supongamos, hacia un resort en Punta Cana, nosotros vamos y no cruzamos por las zonas realmente de pobreza. El trayecto, nosotros vemos todo muy bonito. Ahora, salga un día de un resort de eso, móntense en una pasolita de esas que andan conchando y dése una vuelta por el sector. Y usted va a ver los colmadones, la pobreza extrema, casa doblada, muy desalineada, y un masivo turismo interno de haitianos en todas esas zonas. O sea, el contraste es muy distinto, es muy penoso. Aplaudimos realmente la gestión del ministro David Collado, porque él, mencioné las funciones, porque dentro de sus funciones no están invertir en esa zona a la que hablamos. Sí, esto le corresponde al Estado y al gobierno. Sin embargo, déjame darte una pequeño aporte. 1 centavo, ¿no?, de aporte. Ojalá que no sea en dólar como el de ahorita. El
El Ministerio de Turismo tiene un capítulo de unos fondos especiales que le ingresan a partir de lo que fue la creación del impuesto de viajes de entrada al país. Ese impuesto sobre entrada, hay un % importante que se dedica al Ministerio de Turismo en una cuenta especializada para la construcción de infraestructura turística. Ellos pueden invertir en todo lo que tiene que ver en los polos turísticos, en el mejoramiento de carreteras, zona colonial. Zona colonial. Con La toda Duarte, con creo toda que la Duarte hicieron con algo. toda la malicia que tú lo dices, zona colonial. Entonces, hay ese capítulo que es una especie que a veces tú ves a David Collado inaugurando una calle, una carretera, un puerto, un muelle, es porque hay ese capítulo disponible a partir del incentivo que se cobra, el impuesto que se cobra a todos los turistas de $10 por cada viaje. Así es. Es una nueva